Bueno, señor presidente, quiero empezar mi intervención manifestando de que me siento indignado, ya que he sido difamado, he sido calumniado de una manera vil por dos medios de comunicación. Estos dos medios de comunicación son CRE Satelital, la radio CRE de la ciudad de Guayaquil y el diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca el día de hoy, donde ponen declaraciones que yo jamás he dicho. Yo siempre me he mantenido a favor del mandato de Manabí. Es más, he sido copartícipe del mandato de Manabí y he firmado. Ahí está, Ricardo Zambrano tiene mi firma. De igual manera, sobre la ciudad de Cuenca, yo siempre me he venido manifestando que quiero que sea mi ciudad la sede de la Corte Suprema de Justicia, que sea la sede del órgano judicial. Ahí lo tiene, ahí tiene mi firma, el asambleísta Abril, y yo no sé por qué el día de hoy no me quiso dar el texto donde consta mi firma. Fue un cobarde al no darme la firma para yo poder desvirtuar ante los medios de comunicación políticos. Quiero resaltar el tema, ya que el uso o el goce de estos derechos deben estar plenamente establecidos en el nuevo texto constitucional. Por lo tanto, expongo los siguientes puntos. Considero, señor presidente, que las únicas personas que pueden elegir y ser elegidos deben ser los ecuatorianos por nacimiento. Este derecho está plenamente establecido tanto en el ius solis como en el ius sanguinis, es decir, el derecho por el suelo como el derecho por la sangre, y que mi partido recoge esta propuesta, Sociedad Patriótica, en su proyecto alternativo de Constitución. En el artículo 7 dice lo siguiente, que con su venia, señor presidente, quisiera dar lectura. Artículo 7 del proyecto alternativo de Constitución de Sociedad Patriótica. Son ecuatorianos por nacimiento. Primero, los nacidos en el Ecuador, es decir, el ius soli. Segundo, los nacidos en el extranjero, es decir, el ius sanguinis. 2.1. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento que esté al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o transitoriamente ausente del país por cualquier causa si no manifiesta su voluntad contraria. 2.2. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento que se domicilen en el Ecuador y manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos. 2.3. De padre o madre ecuatoriano por nacimiento que con sujeción a la ley manifiesten su voluntad de ser ecuatoriano entre los 18 y 21 años de edad, no obstante de residir en el extranjero. Quiero manifestar, señor presidente, que en el caso de los ecuatorianos naturalizados, es decir, de aquellos extranjeros que hayan obtenido la carta de naturalización, estos solo tendrían derecho a elegir y más no ser elegidos. Los compañeros y compañeras asambleístas me dirán, si bien es cierto esto ya está establecido en la actual Constitución del 98, en la parte pertinente a los requisitos para ser presidente, vicepresidente, diputados, magistrados de la Corte Suprema, entre otros, y en la ley orgánica de elecciones en el artículo 56, donde establece que para ser funcionario público de representación popular se debe ser ecuatoriano por nacimiento. También cito al articulado propuesto por la mesa número 3 de instituciones del Estado para segundo debate en los requisitos para ser presidente. Se habla de, como requisito sine qua non, que debe ser el presidente ecuatoriano por nacimiento. Sin embargo, considero que no debe estar esto de una manera tácita. Nos daría la idea de que los ecuatorianos naturalizados tendrían la potestad de elegir de una manera tácita. Yo considero que esto debe ser de una manera expresa, no debemos dejar la brecha abierta para dar falsas interpretaciones, y sobre todo por la ambigüedad de la ley de naturalización en su artículo 3, que dice, habla de los derechos de los naturalizados, pero no especifica cuáles. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que lo que abunda en derecho no hace daño, más aún tratándose de la principal ley que rige los destinos del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, sugiero, señor presidente, que el artículo 1 debería quedar de la siguiente manera: las y los ecuatorianos por nacimiento
gozarán del derecho de elegir y ser elegidos. Segundo punto, señor presidente, ¿cómo va a ser posible que en plena época contemporánea se sigan confundiendo dos instituciones diferentes, tratadas de manera diferente por el derecho internacional, como lo son el refugio y el asilo? Para ponerlo de una manera más simple, diáfana, sencilla, el refugio es la generalidad. Por favor, el refugio es la generalidad, el asilo es la excepción. El refugio abarca varios temas, como lo son políticos, religiosos, culturales, sociales, etc. En cambio, el asilo es eminentemente político, por eso se llama asilo político, y este a su vez se divide en dos clases: el territorial y diplomático. El territorial en un Estado y diplomático a través de sus embajadas en la residencia del plenipotenciario o en otros lugares que determina la ley. Asimismo, el refugio lo practica la mayoría de los países en el planeta. En cambio, el asilo es restringido. El asilo solo lo practican 19 países latinoamericanos de origen ibérico, más Haití con ciertas reservas. Y en el caso de Europa lo han practicado dos países: España, en plena guerra civil española en el año de 1936, usted recordará, señor presidente, en la época del general Franco, y Portugal. Y esta es la diferencia clave. El refugio reconoce un derecho que está establecido en la Convención de Refugiados del año 1951, en su protocolo de ejecución en 1967, y en el Ecuador a través del decreto ejecutivo 3301 dado en la presidencia del doctor Rodrigo Borja Ceballos. En cambio, el asilo concede un derecho, ya que es potestad del país asilante analizar la solicitud del asilo y en cualquier momento podría negarla. Entonces, señor presidente, mal nosotros podemos seguir confundiendo en la actualidad a estos dos términos como sinónimos que no lo son. Entonces sugiero que el texto constitucional, por favor, señor presidente, estoy haciendo mis observaciones en estricto derecho. Sugiero que el artículo 6 diga lo siguiente: inciso primero, el Ecuador reconoce el derecho de asilo y de refugio de conformidad con la ley y convenios internacionales. De igual manera, en su inciso 4, por diferenciarlos, ninguna persona a quien se haya otorgado ya sea el asilo o el refugio en el Ecuador podrá ser devuelta o expulsada a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad peligren con su causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, opiniones políticas o de su pertenencia a determinado grupo social. Eso sería mi aporte. Un tercer punto, señor presidente. Eso sí, resalto de manera enfática el voto facultativo para las personas con discapacidad, ya que en la actualidad superan 1,5 millones de personas con limitaciones físicas, y precisamente debido a estas limitaciones les es muy difícil llegar a ciertos lugares en los recintos electorales. También quiero resaltar de manera enfática ese avance en el ejercicio de los derechos políticos para los miles de ecuatorianos que viven en el exterior. Vea usted, ha sido una tesis que yo le he venido manteniendo mucho antes, compañeros y compañeras asambleístas, quiero que me oigan, mucho antes de ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Le queda 1 minuto, asambleísta. Señor presidente, por favor, estoy en el uso de la palabra. Mucho antes, señor presidente, me he venido manteniendo a favor de los migrantes ecuatorianos, que la mayoría son azuayos de acuerdo al índice poblacional. Y como lo dije en este pleno, a la provincia que orgullosamente represento y siempre defenderé sus causas justas. Por último, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, quisiera que me permita, porque esta es una observación en derecho. Si se habla de extranjeros residentes y se les quiere dar la potestad de elegir, es decir, derechos políticos restringidos, al menos tenemos que remitirnos directamente a la terminología jurídica legal que es la adecuada, es decir, a la forma como lo define la ley de extranjería. Extranjeros
inmigrantes y extranjeros no inmigrantes, de acuerdo a la terminología jurídico-legal. Terminó su Señor tiempo, presidente, asambleísta. déjeme concluir, por favor. Un momento más, nada más, ya estoy en el último punto. Tiene que terminar, todo el mundo tiene Vea, el mismo señor derecho. presidente, entonces sugiero que el texto quede de la siguiente manera, porque residente, tendríamos que irnos a residencia, y en estricto derecho, residencia es el mero tránsito por un determinado lugar. Se estaría excluyendo a los extranjeros tipo inmigrantes. Por lo tanto, sugiero que el artículo 2, numeral 4, quede de la siguiente manera. Lo puede hacer por escrito, asambleísta. Los Su extranjeros, tiempo ha terminado. permítame, Discúlpeme, su permito tiempo ya, terminó. solo doy Salimos de esto de la visita al presidente y le hago